Всем добрый день. Здравствуйте, доктор Михаил Лайтман. Buen día a todos. Hola, doctor Michael Leitman. Hola, buen día. Pregunta. Continuamos esta serie de programas de estados espirituales y hoy día vamos a hablar sobre la Kabbalah luriánica. Vamos a tratar en media hora de explicar cuál es la diferencia entre la Kabbalah luriánica que se comenzó a desarrollar en el siglo XVI y hasta el día de hoy en la práctica es el fundamento de esta sabiduría. Todos sabemos que la sabiduría de la Kabbalah trata de equilibrar nuestra naturaleza egoísta. En la práctica se escribieron libros, por ejemplo, el Tanaj, el libro del Zohar, el Talmud. Todos hablan sobre esto. Cómo equilibrar nuestra naturaleza egoísta y descubrir al Creador. Entonces, ¿cuál es lo práctico, lo específico de la Kabbalah luriánica? Rab, el tema de contar sobre el Creador, sobre sus actos en nuestro mundo no es algo simple. No es simple porque es un mundo completamente diferente, relaciones diferentes, acciones diferentes. Es decir, todo es algo diferente en relación a lo que vemos y sentimos en nuestro mundo. Es algo como que no se arregla con los pensamientos, imágenes, actos nuestros. Por eso es tan difícil. Es difícil contar sobre algo, describir algo del mundo espiritual en el lenguaje de nuestro mundo. Eso es lo principal. Y porque el mundo espiritual no es para nada similar a nuestro mundo, es para nada. Es un mundo de intenciones, incluso menos pensamientos, sino que más intenciones y, por supuesto, que no actos físicos, sino que solo intenciones. ¿Cómo entregar todo esto a las personas? Los primeros cabalistas nacieron con esa sensación y poco a poco se desarrollaron en estas sensaciones hasta el entendimiento más general de dónde se encuentra con esas sensaciones especiales, esa conexión, amor, la capacidad de poder penetrar dentro de fuerzas ocultas, secretas de la naturaleza. Es algo muy difícil de explicar, porque las personas piensan que podemos, así, tal como existimos, sentir el mundo superior. Pero ¿cómo puede ser? Sentimos nuestro mundo a través de nuestros 5 sentidos. Si tuviéramos 5 sentidos, si tuviéramos sentidos diferentes, recibiríamos impresiones completamente diferentes, tanto sobre nosotros y también sobre el mundo que nos rodea, todo lo que nos rodea, el espacio que nos rodea, y eso es un problema. Por eso, ellos expresaron en el lenguaje de la fábula, un lenguaje así de cuentos, de historia, describieron, entregaron todo tipo de procesos espirituales a través de algo que eran historias, cuentos. Pero cuando hablaron de la naturaleza inerte, vegetativa, animal y de las personas, se refirieron a fuerzas espirituales superiores de la naturaleza y no para nada físico, pero ellos entendían uno al otro porque sentían esa esfera superior, ese espacio superior. Y eran similares en lo que sentían.
Y después, en la medida en que de una generación a otra nuestro ego se fue desarrollando más y más, entonces comenzaron a sentir hasta cuánto se alejan más y más de las personas comunes y que no podían contarle nada, mostrar, explicar, revelar. Y entonces apareció un problema: cómo comunicarse con las personas que no sienten esta fuente, esa conexión interna. Y eso es lo que se llama con el mundo espiritual, el mundo superior, sino que sienten la conexión entre las personas a un nivel restringido, solamente dentro de nuestros sentidos. Digamos, la vista, el gusto, el olfato, el oído, el tacto. Hay un problema. Hay un problema. ¿Cómo entregar este conocimiento? Entonces ellos no lo entregaron tanto, sino que solo encontraron personas similares y se comunicaron con ellos, con los que eran similares, con aquellos que sentían fuera de nuestra naturaleza a través de nuestros sentidos y sentían también la naturaleza superior. Encontraron un lenguaje para esto, llamado lenguaje de las ramas. Es decir, paralelo a nuestros sentidos, descubrieron que en la persona hay 5 sentidos espirituales y comenzaron de esta forma a ordenar las cosas una frente a otra. Tomaron palabras de nuestro mundo y comenzaron a través de estas palabras a describir actos y cualidades espirituales, otorgamientos recíprocos. Y resulta que tú tomas palabras de nuestro mundo y describe acciones, conexiones, influencias, relaciones. Y resulta un tipo de imagen hermosa sobre personas que se conectan unos con otros, que nacen, se casan, desarrollan, etc. Pero en la práctica no se trata de esto. Se habla solamente de cualidades internas y en esas mismas cualidades internas se alcanzan el mundo espiritual, el mundo superior, elevado, y resulta que así desarrollaron para sí mismos otro idioma llamado el lenguaje de las ramas. El lenguaje de las ramas, Sfat Anafim. Y eso es lo que resultó, que pueden hablar así entre ellos, y eso comenzó hace miles de años ya. Y antes de esto, en la práctica, estaba solamente el lenguaje del Tanaj, de la Torah, en el cual ellos describieron acciones desde las cualidades del mundo superior, pero también a través de nuestro mundo, pero no con el lenguaje de las ramas. Pregunta, entonces, si entiendo, si hablamos del mundo físico es nuestro mundo, pero si hablamos del mundo espiritual es a nivel de intenciones. Doctor Ayman, sí. Pregunta. Entonces, para poder transmitir todos los procesos y sensaciones que la persona siente en el mundo espiritual, crearon el mundo de las ramas, que lo hacen a través de procesos. Toman palabras de nuestro mundo y explican procesos espirituales. Sí. Pregunta. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ari? Doctor Ayman, el Ari, wow, es una persona enorme, una alma enorme, podemos decir, que consiguió alcanzar las profundidades de la creación
Digamos, tú estás ante una máquina, digamos una caja, digamos un computador o algo más, y comienzas a investigar esta caja. Aprietas todo tipo de botones, no sabes qué es, no importa qué es lo que hacen, pero poco a poco, de una forma gradual, comienzan a entender cómo pueden activar ese teclado o las imágenes en la pantalla, digamos, a través por ustedes mismos. Y entonces descubren esto no ante ustedes, sino que dentro de ustedes. Y comienzan a atraer sobre ustedes sensaciones, emociones, relaciones. Y a través de todo esto que ustedes acumulan en sí, diría que son las instrucciones. A través de esto atraen resultados en concordancia a esto. Y así, de esta forma, ustedes se investigan a sí mismos y el mundo que les rodea a través de conexiones e influencias de fuerzas especiales. El Ari, por primera vez en la historia de la humanidad, descubrió esa conexión recíproca especial entre la persona y la naturaleza y entró en conexión con esto, escribió sobre esto, enseñó a sus alumnos, en especial a uno de ellos llamado Jaime Vital. Y él describió todo lo que escuchó del Ari. Y esto salió a la luz con una gran cantidad como en forma de una gran cantidad de libros, y todo esto ocurrió en el siglo XVI, pero después de esto continuó difundiéndose durante cientos de años. Mijael, entonces, si entiendo correctamente, él describió el sistema de relación entre las almas. ¿Es posible decir esto? Es lo que se llama un sistema de pantallas y luces. Doctor Ayman, sí. Pregunta, entonces, él tomaba, digamos, si yo tuviera que explicar lo que siento a alguien cuando tomo un café, un té, digamos, son sensaciones que entran en mí y las personas tienen un criterio específico, digamos, todo esto lo describió, lo explicó, y también su forma de lenguaje era nuevo y también el sistema en sí era nuevo. Doctor Lehmann, todo fue nuevo. Ari lo que hizo fue una revolución en el alcance, en el entendimiento de la fuerza superior única del mundo que maneja todo y cómo podemos entrar en conexión entre nosotros y poder revelarlo a él. Pregunta, digamos, él describió, digamos, si tengo un deseo, él describió cómo mis deseos se pueden conectar con los tuyos, cómo mis llenados pueden entrar en conexión con los llenados de los otros. Doctor Ayman, sí. Él describió las leyes de la conexión entre la persona y la fuerza única superior que maneja todo el mundo. Mijael, usted dice que antes de él, todos los cabalistas describieron el sistema de alcance del Creador a través de las luces, y él lo hace a través de las vasijas. Doctor Ayman, es porque ellos sintieron lo que pasaba con ellos, y él, fuera de sentir, también descubrió la causa de estas emociones, sensaciones, que es lo más importante, y por eso podemos desarrollarnos después del Ari, porque aprendemos lo que él escribió. Según su método, podemos desarrollar en nosotros tales cualidades que nos ayuden a revelar el mundo, no solamente impresionarnos de esto de forma pasiva, sino ser activos. Mijael, usted también dice que este lenguaje es llamado un sistema de pantallas. Sí. Usted dice que la pantalla es una cualidad antiegoísta y que la persona puede hacer algún tipo de acto, de acción, y no tomar en cuenta, digamos, sus intereses. Doctor Ayman, sí. Mijael, entonces, ese sistema de pantallas, ¿qué es en realidad? Doctor Ayman, este sistema de pantallas
En la práctica nos dice que la persona es capaz de conectarse con el mundo superior cuando se eleva por encima de su naturaleza terrenal. Nuestra naturaleza terrenal es muy simple, es nuestro ego que está en cada uno de nosotros y nos obliga, nos lleva a hacer actos específicos que son llamados deseos de disfrutar, suponemos que es para nosotros, pero en la práctica no es así. Tenemos una sensación de que si actuamos de forma egoísta para nosotros, con esto nos llenamos, con esto nos sentimos satisfechos, y esa es nuestra naturaleza. Hay algo opuesto, no ocuparse de los placeres personales o llenados personales, sino trabajar, dar esfuerzos para llenar no a nosotros, sino a los demás. Eso es algo complejo y la persona no es capaz de hacer esto. Pero el hecho de que trata de hacerlo, comienza a sentir que hay una otra parte opuesta a nuestro mundo, la otra parte adicional de la naturaleza. Una segunda parte es como una imagen del espejo. Y si nosotros, con esta cualidad de otorgamiento, el amor al prójimo, que es opuesta a nuestro ego, si la desarrollamos todo el tiempo, entonces vamos a poder comenzar a sentir ese mundo del espejo opuesto que existe a nuestro lado, pero que no lo sentimos. Si tuviéramos estas cualidades, Mijael, nuestras cualidades egoístas nos limitan. Doctor Ayman, sí, nos encierran dentro de estas cualidades. Pregunta, ¿y la pantalla nos ayuda a poder ver de forma objetiva dentro de la realidad? Doctor Ayman, sí. Él describió las cualidades de la pantalla por primera vez y de qué forma podemos poner sobre nosotros esa misma pantalla, esas mismas cualidades antiegoístas, desarrollarlas en nosotros y comenzar a sentir ese mundo opuesto, no lo que sentimos dentro de nuestro ego, sino fuera del ego, y por eso se llama opuesto. Pregunta, es decir, el mundo que no es, que no lo siento a través de mis cualidades egoístas. Doctor Ayman, sí. Mijael, me gustaría hablar sobre el sistema en sí. Primero que nada, lo que entendí, usted habló antes sobre, digamos que hace miles de años el sistema era así. Digamos, la persona sufría con sufrimiento y justificar esta fuerza superior y que así podía alcanzar algún tipo de relación con el Creador, descubrir esa fuerza superior a través de grandes sufrimientos. Doctor Ayman, sí. Mijael, y en los tiempos de Ari, él comenzó a desarrollarla en la pantalla porque él no tenía por qué sufrir. Doctor Ayman, a través de este sistema, de este método de los libros de Ari, era posible alcanzar la cualidad de otorgamiento opuesta al ego, el otorgamiento, el amor, salir del ego y comenzar a sentir esa cualidad opuesta que hay en la naturaleza. Mijael, entonces sobre esto me gustaría preguntar. Y también Bala Sulam escribe sobre esto después, que están todas esas luces, hay pantallas, nombres, toda la relación que hay entre esto y que la persona no entiende esto, de alguna forma atrae sobre sí, digamos, la luz circundante que comienza a construir esa pantalla y poco a poco a través de esta pantalla la persona comienza a relacionarse con ese mundo. Este es el método que trajo el Ari, que antes de esto no había. Sí, había un método del sufrimiento. Doctor Ayman, no, era lo principalmente, es el método de los sufrimientos, comerás agua y pan y agua, elevarse por encima del ego, porque en este sentimos el mal y la persona adrede se metía a sí mismo en esos sufrimientos egoístas
él debía elevarse por sobre esto, escaparse de esto, y entonces de esta forma podía despertar en sí entonces los sufrimientos ablandan el ego y entonces es más fácil escaparse para la persona del ego. Sí, pero es solamente en niveles no tan elevados del ego, porque después no funciona. Mijael, ¿por qué? Si tengo un ego muy grande, los sufrimientos nos van a actuar sobre esto. Doctor Lehmann, tú no puedes ir a ese sufrimiento. Mijael, al contrario, yo pienso que la persona se vuelve más sensible. Doctor Lehmann, tú no te puedes obligar a ti mismo a acercarte a ese tipo de sufrimiento. Mijael, ellos entraron a esos sufrimientos de forma consciente. Doctor Lehmann, sí, por supuesto, por eso está dicho, dormirás sobre la tierra, comerás pan con agua, y entonces podrás tener éxito. Pero hay un límite a la medida de sufrimiento que la persona puede ir en contra de sí mismo, digamos, no simplemente cortarse a sí mismo en trozos, sino que quiere decir que debe vivir de cierta forma esto. Mijael Bas-Eluam escribe después que el fundamento del método del Ari, que está basado, dice que si la persona expresa todas estas palabras de luces, así atrae sobre sí la luz circundante. ¿Por qué? Porque como que recuerda lo que está escrito sobre su alma, porque estas luces hablan sobre su alma y la persona como que recuerda esto. ¿Qué quiere decir esto, doctor Lehmann? Porque quiere alcanzar tales estados en los que hablan de la cualidad de otorgamiento, cualidades opuestas a su ego. Y cuando aspira hacia esto, atrae sobre sí una iluminación especial, una fuerza especial. Despierta una fuerza, una luz que se encuentra en él, pero se encuentra oculta. Entonces, cuando aspira a algo opuesto, es decir, que se limita a sí mismo en todo tipo de cosas y entrega todo lo que tiene a los demás, al prójimo, entonces se lleva a un estado en el que se eleva por sobre su naturaleza egoísta y en la práctica no le importa tanto de sí mismo y va hacia la naturaleza altruista. Mijael, a pesar de que, digamos, no entendí, doctor Lehmann, sí. En la práctica nada está escrito sobre la emoción en la sabiduría de la Kabbalah, sino que solo de los actos. Pero todo esto es uno de los lenguajes de la sabiduría de la Kabbalah, el lenguaje de las Sefirot. Pero fuera de esto, hay un lenguaje adicional sobre la sabiduría de la Kabbalah, que es cuando la persona en verdad comienza a alcanzar en sus emociones el mundo superior y allí ya no hay límites, no hay mahzomim, y entiende que entra en un estado de amor infinito, sin límites del Creador y se derrite allá en esa sensación. Mijael, eso lo escribió el maestro de Rabash sobre el grupo, Dr. Lehmann. Sí. Mijael, es decir, no se trata de abrir y leer los libros, nombres de luces, sino que uno tiene que dirigirse de una forma especial. La persona, antes de esto, tiene que trabajar en el grupo, tratar de conectarse con ellos, recibir de ellos deseos específicos, expresar estos deseos y con esto ya venir y estudiar sobre el sistema de los mundos y las luces, porque si no simplemente va a ser teoría. Doctor Lehmann, la sabiduría de la Kabbalah no se trata solo de la teoría. Mijael, lo especial del lenguaje del Ari es que él dice que
digamos, cuando yo leo algún tipo de historia de la Torá o del mismo libro del Zohar, entonces comienzo a imaginarme que van personas, animales, que hay guerras y todo tipo de eventos, el lenguaje de las ramas. Pero cuando leo Keter, Jochma, Binah, algún tipo de conexión entre sí, no tengo ninguna asociación. Así, doctor Ayman, sí. Mijael, es algo especial en este lenguaje, doctor Ayman, sí, porque está prohibido de ninguna forma pensar que la Torá habla de nuestro mundo. Habla solamente del mundo interno de la persona y por eso debemos transmitir todo lo que leemos en esto a nuestra internalidad y de ninguna forma imaginarnos que vemos nuestro mundo o todo lo que pasa como si fuera un teatro. Mijael, entonces, si es posible hacer una conclusión sobre la singularidad del método del Ari en relación al método que existía miles de años antes de él. Primero que nada es el lenguaje en sí y después es el método en el cual uno invita sobre uno mismo la luz que te construye el masaj y te posibilita de forma objetiva investigar el mundo superior y no a través del sufrimiento como antes. Doctor Ayman, sí, eso es lo especial. Mijael, entonces, por último, yo me impresioné en cómo Baal HaSulam dice que el Ari escribió ese libro, El Árbol de la Vida. No lo escribió por sí mismo, sino que su alumno lo escribió. Pero a pesar de todo, es como si el estado de la entrega de la Torá, doctor Ayman, sí, según yo me puedo imaginar lo que fue la Torá, digamos, todas las religiones, toda la ciencia, todas las culturas, todo en la práctica, toda nuestra vida está basado en cómo la vida se vería si no hubiera Torá. Toda la cultura, todo está construido sobre esto. Y hace 500 años, ese libro, El Árbol de la Vida, o incluso menos, hasta que salió, no sé, es como que nadie sabe sobre esto, no hay ningún resultado de esto. ¿Se va a expresar en el futuro? Doctor Ayman, sí. Eso debe expresarse en el futuro y esperemos que lo haga en nuestros tiempos. Mijael, es decir, va a ser la base de la cultura de toda la humanidad, el fundamento de la vida, no solamente la cultura, sino que el fundamento de la vida de toda la humanidad. Mijael, entonces nuestro tiempo se acabó. Gracias, doctor Ayman, y hasta la próxima.